Bienvenidos al nivel 5.1 de electrocardiografía, que se trata sobre los síndromes coronarios, pero esta versión es la versión 5.1. Recuerde que existe una versión 5 que trata de las ondas del electro, explica los vectores, las caras, y es el nivel para personas que aún se están iniciando en el electrocardiograma. Ya aquí vamos a manejar lo que son los temas selectos para avanzados. Este es el nivel Chuck Norris de la electrocardiografía. Vamos a recordar cuándo se indica la trombolisis. La trombolisis se indica cuando existe un infarto con elevación del segmento ST. Es importante que sepa que el infarto sin elevación del ST no se debe trombolizar. La trombolisis es un medicamento que se encarga de destruir el coágulo que está obstruyendo la arteria implicada en el infarto. Existen hospitales de un nivel tercero o cuarto que tienen la posibilidad de hacer un cateterismo cardíaco, si eso es posible y se garantiza que sean menos de 120 minutos, el cateterismo cardíaco iría sobre la trombolisis. La realidad en la mayoría de los hospitales es que no existe la posibilidad de cateterismo, luego la indicación es trombolisis. ¿Quién es el llamado a trombolizar? El médico de atención primaria que esté trabajando en urgencias, sea especialista o sea médico de urgencias. Primero vamos a enfocarnos en la cara inferior. Por favor, le recomiendo tomar una hoja de papel con un esfero. El enfoque del infarto inferior, primero y sin avanzar más, vamos a revisar qué es la cara inferior. ¿Reconoce cuál es el plano inferior? El plano inferior se encuentra en D2, D3 y ABF. Nótese que hay una elevación significativa del segmento ST. Si observamos, se encuentra el punto I y el punto J y hay una elevación del punto J por encima de la línea de base, por lo tanto completa el criterio de supradesnivel. Nótese que es la cara inferior D2, D3 y ABF. Ahora nos vamos a centrar en la anatomía de la coronaria derecha, conceptos básicos. Recuerde que la coronaria derecha nace de la aorta, de la raíz aórtica. La coronaria derecha discurre por el surco auriculoventricular y al comienzo puede dar una rama que va hacia el nodo sinoauricular, que puede darse en el 50% de las veces, porque el otro 50%, ese ramo al nodo sinusal, lo va a dar la arteria circunfleja, que es circulación izquierda. Por ahora recuerde que la coronaria puede dar un ramo hacia el nodo sinusal, que discurre por el surco auriculoventricular, y en el plano posterior, es muy importante para el tema actual, da un ramo que se llama la descendente posterior. La descendente posterior también lo más común es que le dé la coronaria derecha, pero también lo puede dar la circunfleja en algunas personas como variante anatómica. Es muy importante que usted tenga en cuenta que aquí se encuentra la cruz de Haas, donde están los surcos interventricular, interauricular y los surcos auriculoventricular, por eso forman una cruz y se llama la cruz de Haas. El primero que llegue a esa cruz, en este caso la coronaria derecha, va a dar la descendente posterior. Cuando esto sucede, se llama dominancia derecha. La dominancia la da quien de la la descendente posterior. Esta es la cara del corazón vista desde atrás, en un plano posterior. Nótese que la circulación posterior está principalmente por coronaria derecha y la descendente posterior. Por lo tanto, las dos posibilidades electrocardiográficas es que la imagen del plano inferior sea por una obstrucción de la circulación derecha o en algunos pacientes o algunas personas anatómicamente que la pueda dar la circunfleja.
Nuevamente, por favor, ubíquese en el plano inferior. D2, D3 y ABF. El primer paso es ver el plano inferior. Si tiene elevación del ST, sí tiene elevación del ST. Luego revise si es un infarto inferior y posterior en imagen en espejo. B1, infradesnivelado, B2, infradesnivelado y B3, infradesnivelado. Esta es una extrasístole. Por favor, omita la extrasístole y vaya al ritmo de base y va a encontrar el infradesnivel del ST en este electro. A este paciente con esta imagen en espejo deberíamos tomar derivaciones del plano posterior, que son B7, B8 y B9. B7 está con la línea axilar posterior, B8 está con la línea medio escapular y B9 con la línea paravertebral. Si en estas derivaciones, que van a la misma altura en el quinto espacio intercostal, hay una elevación de medio milímetro, es diagnóstico de infarto de cara posterior. Esto es lo que se conoce como una imagen en espejo. Nuevamente, hagamos el ejercicio, ubiquémonos en el plano inferior, D2, D3 y ABF. Verifique si hay o no hay compromiso de la cara posterior en B1 y en B2. Si vemos que está infradesnivelado, posiblemente es una imagen en espejo y debe tomar derivaciones posteriores. El siguiente paso es mirar si D3 es mayor que D2. Para efectos de esta presentación, D3 ve muy bien la coronaria derecha. Y si D3 es más alto que D2, decimos que posiblemente el compromiso es de la coronaria derecha a nivel distal en este electrocardiograma. El tercer paso es observe si la cara lateral no está supradesnivelada. La cara lateral estaría en D1, ABL, B5 y B6. Si observamos, no está supradesnivelada. Esa cara se ve la circunfleja y queremos que no esté supradesnivelada por esa razón. Posiblemente este es el electrocardiograma de un infarto posterior e inferior por obstrucción de la coronaria derecha distal. Tiene extensión al ventrículo derecho. Siempre que vean un electrocardiograma con obstrucción con imagen en plano infero-posterior, hay que preguntarse si existe extensión al ventrículo derecho. Volvamos a hacer el ejercicio. D2, D3 están supradesnivelados, ABF está supradesnivelado. Posteriormente vamos a mirar B1 y B2. Encontrarán que está B1 y B2 supradesnivelado. En esta ocasión no hay un infarto de cara posterior, pero este hallazgo es muy importante, el supradesnivel en B1 y B2, porque eso es lo que evidencia el compromiso del ventrículo derecho y aparte de que existe una gran dominancia derecha. Si observamos la cara lateral, D1 se encuentra infradesnivelado, B5 y B6 no están supradesnivelados, luego no hay compromiso de circunfleja, luego este es un infarto de ventrículo derecho. Aunque no tenga supradesnivel del ST, siempre que tengan infarto de plano inferior hay que tomar derivaciones del plano posterior y tomar derivaciones derechas. Toma un electrocardiograma con derivaciones derechas y observe B3 y B4 con una elevación de medio milímetro. Ya aparece significativa la elevación y hicieron el diagnóstico de un infarto del ventrículo derecho. ¿Cómo se manifiesta el infarto de ventrículo derecho? Circulación izquierda, la vamos a omitir,
En azul, la circulación derecha. El ventrículo derecho recibe la sangre de la aurícula derecha, que a su vez trae la sangre de las venas cava superior e inferior. Cuando existe un infarto del ventrículo derecho, se caracteriza por síntomas retrógrados de falla cardíaca, hacia abajo, edemas, ascitis, edemas en miembros inferiores y ascitis, hacia arriba, ingurgitación yugular con respecto a la vena cava superior. El ventrículo derecho es el encargado de mantener la precarga del ventrículo izquierdo. Como no existe adecuado bombeo hacia el ventrículo izquierdo, presenta hipotensión arterial severa. Adicionalmente, es muy característico los campos pulmonares limpios. Recuerden que el edema pulmonar es un síntoma cardinal de la circulación izquierda, que en este momento no está afectada. El corazón derecho depende mucho del retorno venoso y como está en este momento en situación de estrés, está contraindicado el uso de morfina, nitroglicerina y beta bloqueadores. Esto porque disminuye la presión arterial sistémica en forma severa y los beta bloqueadores porque pueden generar bloqueos cardíacos frecuentes en esta entidad. Están completamente contraindicados. Algo más importante hablar sobre el ventrículo derecho es el dolor epigástrico alto o sensación de mala digestión, que se puede confundir. Todo dolor con falla cardíaca que tenga dolor epigástrico, hay que descartar infarto del ventrículo derecho. La siguiente pregunta en el infarto del ventrículo derecho, si tiene trastorno de la conducción auriculoventricular y si tiene signos de irritación auricular. No es lo mismo el trastorno de la conducción auriculoventricular, que lo vimos en el video número 3 del nivel 3, que hablamos de los bloqueos auriculoventriculares, a los signos de irritación auricular. ¿Qué es un signo de irritación auricular? Lo que ven en esta imagen. Recuerden el intervalo PP, que es la distancia entre P y P. En un corazón normal, el intervalo PP siempre viene siendo regular. Como observamos acá, el intervalo PP es un intervalo que viene siendo regular. Se repite. Pero en este caso hay un signo de irritación auricular conocido como el bloqueo sinoauricular, porque si sumamos un intervalo tendría que dar acá, el segundo intervalo debería dar acá. Aquí hay ausencia de contracción auricular, hay un paro auricular. Veamos el otro ejemplo. Intervalo auricular, aquí debería tener otra aurícula y no hay impulso auricular, y aquí debería tener otro impulso auricular y no hay impulso auricular sino está retrasado. La definición del paro o el bloqueo sinoauricular es que hay dos intervalos de onda P que no conducen. Dos intervalos de onda P que no conducen. He ahí la diferencia con los bloqueos auriculoventriculares. Tenga muy en cuenta que aquí en esta imagen la onda P tomó el mando. Se demoró, pero tomó el mando. Esto es lo que se conoce como una pausa sinusal. Tengan en cuenta que la aurícula se demoró en iniciar el impulso, pero finalmente lo hizo. Pausa sinoauricular. El bloqueo sinoauricular es cuando no se ve la onda P acá y el QRS toma el mando o un sitio por debajo del nodo sinusal. Tengan en cuenta la diferencia entre las dos, entre pausa sinusal y entre bloqueo sinoauricular. Este sería un ejemplo en donde se encuentra contracción, 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 se alarga, pensaría uno que tiene una extrasístole. Contracción se tiende a alargar. Sin embargo, vamos a empezar a buscar ondas P. Ese sería un intervalo.
Si sumáramos el segundo intervalo, ya pasaron 2 intervalos PP. Estos serían los 2 intervalos PP que máximo esperaríamos para que hubiera la contracción cardíaca. Si lo extrapolamos a este electrocardiograma, vemos que hay un silencio completo de la conducción cardíaca. Esto es supremamente grave y el paciente generalmente se encuentra en muy malas condiciones, con hipotensión arterial y edematizado. Vemos que no hay onda P, no hay quien siga el impulso y alcanzamos a ver que al final la aurícula toma el impulso. Esto sería una pausa sin auricular. Diferente al bloqueo, en el bloqueo ya no habría onda P sino simplemente el QRS. Por favor, analice este trazo. El primer paso, vamos a mirar que hay una elevación del segmento ST en el plano inferior. Posteriormente miramos el plano posterior si existe o no imagen en espejo. Si existe un infarto infero-posterior, es necesario tomar derivaciones posteriores para observar si existe o no compromiso de la pared posterior. Posteriormente miramos si hay compromiso de la circunfleja con D1 y ABL, vemos que no hay supradesnivel, sino al contrario hay una imagen en espejo. Luego asumimos que la dominancia de este electrocardiograma seguro proviene de la coronaria derecha. Es muy importante que observe si existen signos de bloqueo de la conducción auriculoventricular o si existen irritaciones auriculares. Si observa, tenemos una onda P, otra onda P, otra onda P en el intervalo PP y seguimos una línea que podemos trazar con un papel normal de acá a acá y lo seguimos corriendo la misma línea con el papel, podemos observar que las ondas P están algunas empastadas sobre el QRS. Por eso no se ven bien, pero aquí habría otra onda P. Este es un bloqueo auriculoventricular aparentemente completo porque los ventrículos van en un ritmo regular por su lado y las aurículas van en un ritmo regular por su lado. Este paciente adicionalmente tiene un bloqueo auriculoventricular completo. No corresponde a una pausa o a un paro sin auricular porque los intervalos PP no alcanzan a tener 2 intervalos PP sin conducción, diferente a los ejemplos anteriores. Recuerde, tiene signos de irritación auricular y si tiene trastornos de la conducción auriculoventricular. Estos pacientes generalmente llegan en pésimas condiciones generales, la mortalidad puede ser superior al 50%, requieren bolos de capacitancia de 300 cc en cada infusión, he visto pasar hasta 2000, con esto mejora la presión. Desde luego, si su paciente tiene bradicardia, tiene que manejar la bradicardia, preferiblemente con un marcapasos transvenoso si tiene la posibilidad y tiene la experticia, el marcapasos transcutáneo en caso tal de que no lo sea así, y puede usar dopamina o adrenalina. Y desde luego a este paciente hay que llevarlo a sala de hemodinamia de inmediato si lo tiene disponible para realizar el cateterismo cardíaco. Si no tiene disponibilidad de sala de hemodinamia, proceda a realizar una trombolisis de inmediato. No es contraindicación la inestabilidad hemodinámica para hacer la trombolisis, al contrario, es lo más indicado, lo que usted debe hacer. Vamos ahora a concentrarnos únicamente en la circunfleja. Raíz aórtica, tronco de la coronaria izquierda, genera 2 ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Simplemente basta decir que la circunfleja va por la cara lateral y sirve para irrigar la cara lateral del corazón. Basta con decir eso. La circunfleja viene por la cara lateral y si llega primero a la cruz de Haas y genera la descendente posterior, hablaríamos que hay una circunfleja con una dominancia izquierda porque da la descendente posterior. Por esa razón, cuando encontremos infartos del plano inferior hay que mirar la cara lateral primero.
¿Cuáles son el plano lateral del electrocardiograma? Tenemos el D1, el ABL, serían los dos planos, B5 y B6. Si hay supradesnivel en este plano, hablamos de territorio circunflejo. Con respecto a la anatomía de la circunfleja, vamos a ver el plano inferior. D2, D3 y ABF. Efectivamente tenemos un infarto con elevación del ST del plano inferior. Luego vamos a observar el plano posterior con un B1 que se encuentra infradesnivelado. Amerita hacer derivaciones posteriores para ver si es el infarto infero-posterior. Posteriormente miramos el territorio D1 y ABL, que son derivaciones laterales altas, derivaciones B5 y B6, que también son derivaciones laterales. Como observan, está supradesnivelado. Si esto es así, lo más probable es que la circunfleja tenga dominancia izquierda y genere la descendente posterior. Ahora, D2 es más supradesnivelado que D3. Eso es característico en el infarto de la circunfleja, el D2 más alto que el D3. Hasta aquí ya usted puede decir con estas perlas que usted es un Chuck Norris en electrocardiografía y en su hospital lo sabe. Usted se encuentra de turno tranquilamente degustándose esa bebida cuando llega la enfermera muy amablemente por un paciente que acaba de llegar a urgencias con 55 años de edad. Se queja de dolor torácico de 1 hora y media de evolución, irradiado a cuello, sudoración, sensación de vómito, disnea. Su intensidad es 1/10 y le entrega este electrocardiograma. Como usted es el Chuck Norris de la electrocardiografía, tómese 20 segundos para analizar ese electrocardiograma. La siguiente pregunta es si usted realiza trombólisis a este electrocardiograma. Como observan, hay una infradesnivel en todas las caras, D1, D2, D3, ABL, ABF, B2 está isoeléctrico pero con T invertida, B3, B4, B5 y B6. Hay infradesnivel en casi todas las caras. ¿Lo trombolizaría? Lo primero que hay que hacer es mirar con cuidado ABR y B1. ABR es la derivación del tronco izquierdo y no existe en cardiología una urgencia más grave que esta, porque los pacientes tienen una mortalidad que puede ser incluso del 80% en esta entidad. Es sumamente grave y requiere unidad de cuidados intensivos, requiere cateterismo urgente si lo tiene disponible o trombolisis, lo que sea primero. Y en el electrocardiograma hay que observar siempre ABR y hay que observar B1. B1 ve muy bien la descendente anterior, ¿correcto? Nuevamente vamos a observar ABR en este electrocardiograma y solo nos vamos a concentrar en ABR, que está supradesnivelada, y en B1. Si está supradesnivelado, muy seguramente es un tronco izquierdo. La siguiente pregunta es que mida el QRS. El QRS mide aquí 120 milisegundos y si lo medimos acá puede medir 120 milisegundos o más. Es decir, si recuerda el video del nivel número 4, tenemos un bloqueo de rama. ¿Cuál rama? Dijimos prácticamente dos cosas importantes ahí. Mire las derivaciones izquierdas. D1, ABL, B5 y B6, si tienen una R que sea positiva, es un bloqueo de rama izquierda porque esas son las derivaciones izquierdas. En ese momento
desde ya sepa que el bloqueo de rama izquierda podría ser secundario a un infarto con elevación del ST con ABR. Tenga en cuenta eso. ¿Cómo diferencia un bloqueo de rama izquierda antiguo de un infarto con elevación del segmento ST del tronco? Esa diferencia es muy importante y se aplican los criterios de Esgarbosa. Normalmente en el bloqueo de rama lo que sucede es que la polaridad del segmento ST de la repolarización va en contra de la polarización del complejo. Es decir, que si R es positivo en B6, el ST debe ser negativo. Y si B1 es negativo en B1, el QRS, la repolarización sería positiva. Eso es lo normal que sucede en un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué sucede en el bloqueo de rama izquierda por infarto del tronco o descendente anterior proximal? Básicamente hay concordancia del complejo QRS con la repolarización, o sea, van en la misma dirección. Lo habitual es que vayan en contra, pero aquí van igual. Esa concordancia, si es mayor a 1 milímetro, en cualquier derivación, no importa cuál, en cualquier derivación es positivo. Con 1 ya se considera positivo. 2. Elevación concordante del ST. Descenso concordante del ST, punto I, punto J, aquí hay un infradesnivel mayor a 1 milímetro. Si hay un descenso concordante, porque esta polaridad del complejo QRS es negativa, y si ven el punto J está desnivelado hacia abajo, traduce que es concordante. Segundo criterio. Y el tercer criterio es lo habitual que pasa en un bloqueo de rama, que es discordante, aquí negativo y aquí positivo, pero es extremadamente discordante, más de 5 milímetros de alto. Por favor, vuelva a evaluar ABR. ABR es una derivación extremadamente importante. Está supradesnivelada. Posteriormente, B1, en este caso también está supradesnivelada en menor proporción. Luego probablemente es del tronco izquierdo porque ABR, si es más alta que B1, es tronco izquierdo. Y posteriormente vamos a mirar todos los puntos que se ven en el resto de las derivaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, esta derivación en B6 y en B5. Vemos que el punto J, punto I, punto J está infradesnivelado. Vemos que el punto I y el punto J está infradesnivelado. Punto I, punto J está infradesnivelado. Punto I y punto J está infradesnivelado. Está infradesnivelado. En la cara lateral también está infradesnivelado. Posteriormente miramos D2 y D3 está algo isoeléctrico. Todas las caras están infradesniveladas, exceptuando ABR y B1. Esto es muy grave en medicina, es muy grave. Y 2. Si observan, la onda T es positiva y picuda. T positiva y picuda. Esto se conoce como el signo de Winter y este es el electrocardiograma con patrón de Winter. Habitualmente es por obstrucción de la descendente anterior proximal, pero también se puede ver en obstrucción del tronco izquierdo. Si tiene sala de hemodinamia, realice rápido la interconsulta y llévelo, busque unidad coronaria y manténgalo hospitalizado hasta que no se haga todos los estudios pertinentes. Y si no tiene esas condiciones, trombolícelo. Esto no tiene elevación del ST. Si usted tiene en cuenta solamente estas dos derivaciones, sería una excepción a la regla. Este fue el electrocardiograma que le trajeron en el turno. Si se da cuenta, el ABR está supradesnivelado y bastante. En ABR superior a AB1, pero también está supradesnivelado, lo que nos dice que el tronco izquierdo. Y observamos, esto es un electrocardiograma real, como el punto J está infradesnivelado en todas las caras. Podría uno observar este electrocardiograma y decir no tiene criterio, y al contrario, es una emergencia y debe trombolizarlo. Ahora salimos del tronco izquierdo y nos vamos a concentrar en la descendente anterior. De la descendente anterior, recuerden que viene la coronaria izquierda,
da la circunfleja que va para la cara lateral y si tiene dominancia posterior daría la cara lateral y posterior, pero nos vamos a concentrar únicamente en la descendente anterior. La descendente anterior va para toda la cara anterior del corazón, da unos ramos que van para el ventrículo derecho y otros ramos que van para el ventrículo izquierdo. Tenga muy en cuenta unos ramos, da unos ramos para el izquierdo, uno para el derecho, pero los que más interesan para esta charla es los ramos septales, la primera y la segunda septal. La primera septal porque va hacia el nodo auriculoventricular, es decir, que si hay un infarto de esa septal podría generar bloqueo auriculoventricular. Y la segunda septal va dirigida para la rama derecha del sistema de conducción y mando. Entonces, vamos a definir qué es un infarto septal y vamos a definir qué es un infarto de cara anterior. Simplemente recuerde cómo se ponen las precordiales. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1 y B2 miran el septum, imaginen que el esternón es el septum. B1 y B2 se ponen al lado del esternón, luego ve muy bien la cara septal, especialmente B1 cuando la obstrucción es muy proximal, ve el vector de B1 de frente. Por eso es que alturas máximas en B1 hacen pensar a más alto sea B1, más proximal es la obstrucción. Ramos derivaciones septales B1 y B2. B3 y B4 ven muy bien la mamila, o sea, la cara anterior del corazón. Aquí quedaría la cara anterior del corazón. Grábese en esa imagen, simplemente es eso. Por ejemplo, B1, B2, B3 y B4. Este infarto es un infarto de cara anterior. Cuando es B1 y B2 nomás se llama septal, cuando es B3 y B4 se llama anterior, y cuando obstruye todas las caras B1, B2, B3 y B4 se conoce como anteroseptal. A veces se alcanza a tomar B5 y B6, sería un infarto anterior extenso. También es catastrófico. D1 y ABL. Como lo ven acá hay una obstrucción severa de toda la circulación coronaria izquierda. La primera septal irriga, de la descendente anterior, irriga el nodo AB, es lo más clave. Si hay un infarto en esta septal puede generar bloqueo AB y la mortalidad es del 70%. Requiere incluso un marcapasos inmediato. Y la segunda septal va a irrigar la rama derecha del haz de His y también da algún ramo para la rama anterosuperior. Por eso es posible que en la isquemia cardíaca se genere bloqueo de rama derecha con un bloqueo en un hemibloqueo anterosuperior. Porque ambas reciben la misma circulación. Y puede un mismo paciente tener un bloqueo trifascicular con bloqueo AB, bloqueo de rama derecha y bloqueo anterosuperior, que es bastante complejo porque entre el 30 y el 50% requiere un marcapasos por bloqueo auriculoventricular completo. Estos pacientes deben estar monitorizados. Compromiso de la descendente anterior proximal afecta el plano anterior B1, B2 septal, B3 y B4. Correcto, sí lo afecta. Pero si observan, B1 mide más de 2.5 cuadritos o 0.25 milivoltios. Si es más de 2 cuadritos pequeños hacia arriba, entre el punto I acá y punto J supradesnivelado, hablamos de es muy probable que si eso se presenta en B1 sea una descendente anterior proximal. Eso es grave. Profe, ¿existen situaciones cuando se realiza una trombolisis sin elevación del ST? Hemos dicho que siempre la indicación es con elevación del ST, pero hay dos excepciones a la regla. La primera es el signo de Winter, con el patrón de Winter, que ya explicamos arduamente, y el otro es el infarto posterior con imagen en espejo en B1 y B2. Serían las dos únicas excepciones, por lo demás requiere trombolisis solo si tiene elevación del segmento ST. Profe, ¿y cuáles son los criterios de trombolisis exitosa y qué es una trombolisis fallida?
Cuando se da el medicamento, la idea es que se desobstruya la arteria y se mejore la perfusión de la arteria. ¿Cómo vamos a saber si ese cometido se logró? Primero, porque el paciente mejora el dolor y es en forma rápida. Segundo, porque hay un descenso del punto J en más del 50%. Usted debe tomar un electrocardiograma cada 30 minutos durante las 2 primeras horas. Si a los 90 minutos persiste elevación del segmento ST más del 50% con respecto al del ingreso, es una trombolisis fallida. Exitosa es que tuvo éxito en estos criterios de trombolisis. Si no tuvo éxito en estos criterios, pues es una trombolisis fallida. Digamos el paciente llegó en esta condición, con esta elevación del ST. La idea es que posterior a la trombolisis quede normal el segmento ST, quede normal. De aquí pase aquí. O si desciende, que por lo menos descienda un 50% con respecto al electrocardiograma inicial. Ahí cuenta usted, si tiene 4 cuadritos, que baje por lo menos 2 o más. Y otra situación importante es que no monte onda Q. La onda Q ya indica necrosis y quiere decir que hubo territorio muerto ya irrecuperable en el infarto. Profe, ¿y cuáles son los criterios de trombolisis exitosa y qué es fallido? Exitoso es que presente este ritmo que se conoce como ritmo idioventricular acelerado. Recuerden que el ritmo idioventricular es el del haz de His y el nodo, que tiene una frecuencia entre 40 a 60, es lo normal. En el ritmo acelerado es que tiene más de 60 latidos por minuto y es QRS ancho, parece una taquicardia ventricular monomórfica, uno se asusta, genera bradicardia, a veces hipotensión, pero realmente esto es un ritmo, es un signo de que sí se reperfundió el vaso. Lo que se hace es infundir líquidos 300 cc para mantener la presión arterial y si al caso disminuir la velocidad del trombolítico si no usó un trombolítico que requiera abolo. Y el otro es el reflejo de Belson y Harrich, que es bradicardia con hipotensión. La bradicardia con hipotensión indica reperfusión. El signo de Belson y Harrich se presenta principalmente en el ventrículo derecho y se maneja con volumen, solamente con líquidos, no hay que ponerle vasopresores, sino con volumen, hasta que recupere. Vamos a hablar de otro patrón no menos importante, que es el patrón de Wellens. Fíjense en este electrocardiograma que tiene en las derivaciones B2, B3, B4, B5 y B6 una T que tiene una incursión negativa súbita y profunda. Observen que la T es picuda, parece una T de gaviota, como dicen los libros, como si una gaviota estuviera volando, ¿correcto? El patrón de Wellens es muy importante porque el paciente tuvo, o el motivo de consulta fue que en algún momento le dolió el pecho, pero típicamente llega sin síntomas al hospital. Se le realiza este electrocardiograma. ¿Qué problema existe? Que a este paciente se le toman las troponinas y las troponinas para definir infarto salen negativas. Y como llega sin dolor, este paciente corre el riesgo de que se le dé salida o que se le haga una prueba de esfuerzo antes de llegar a un cateterismo. El problema es que esto es un síntoma premonitorio o es un signo premonitorio del infarto con elevación del segmento ST y extenso porque alcanza a ser de la descendente anterior proximal, que vimos que es algo muy grave que suceda. Si tiene este electrocardiograma y tiene troponinas negativas y está asintomático, la indicación es realizar un cateterismo cardíaco. Hay dos patrones, un patrón que es bifásico con onda T inicialmente positiva y luego una incursión súbita negativa, se llama T bifásica, o la otra posibilidad es simplemente una T invertida en forma de gaviota, picuda y profunda, como lo ven en este electrocardiograma. Nótese que en el electrocardiograma no debe tener ondas Q, Tengan en cuenta que habitualmente el segmento ST debe ser isoeléctrico, no debe estar supradesnivelado. Sin embargo, es cierto que a veces está más bien infradesnivelado. Y la tercera condición
es que la progresión de la R debe ser normal. Si B1 es negativo, B2 empieza la zona de transición, B3, B4, B5 y B6. Ya es más positivo que negativo, luego hay una progresión de la R que se acerca a lo normal. Este es el patrón de Wellens. A este paciente hay casos en la literatura que se devuelven a casa con diagnósticos erróneos de costocondritis. Fíjense bien en ese electro. Congratulations, logró el nivel Chuck Norris. Ahora sí puedes decir que sabes mucho de electrocardiografía, o por lo menos un poco más de lo habitual. Si tuvo inconvenientes en ver en el video, puede repetirlo. Recuerde que primero tuvo que haber visto la parte 5 y antes de la parte 5 tenemos 4 niveles que tuvo que haber superado para poder entender este video. Muchas gracias, felicitaciones. Nos vemos en el nivel 6.